Y yo sé, sí, un poco. Bueno, hoy probablemente antes, entre hoy y mañana, yo nunca les quiero prometer el mismo día porque a veces no alcanzo, ¿no? Pero entre hoy y mañana es mi intención dejarle algunas otras cositas más, videos y algunas cosas. ¿Se acuerdan que yo les dije que íbamos a usar un espacio que no... Ya vieron el Classroom, yo vi que se sumaron un montón de personas. ¿Vieron más o menos lo que hay, cómo es la dinámica? ¿Se entiende con respecto a lo que yo explicaba en el encuentro pasado? Sí, se entiende. Bien, entonces voy a crear dos pestañas más. Una que se llama encuesta, que todavía no tuve tiempo de compartírselas, que yo les había dicho que es una encuesta anónima, que es para todos los estudiantes y las estudiantes de nuestra cátedra en general, no de esta comisión solamente. Y después, bueno, eso lo resuelven, voy a poner una fecha límite, pero bueno, lo, les doy una semana, no sé, es algo que se resuelve en 2 minutos más o menos. Eso por un lado. Por el otro, voy a crear una pestaña que se llama Encuentros Asincrónicos, ¿sí? Y ahí por ahí voy a vincular, no van a ser todo el tiempo, a veces. Vieron que también yo ayer hice una publicación en el tablón que puntualmente tenía que ver con lo que pasaba ayer, que era el 8M. Y bueno, un poco para también, a veces ustedes también pueden dejar cosas ahí en el tablón, que sería como el pizarrón nuestro, ¿no? De esta aula virtual. En el tablón vamos a poner comentarios, cosas que nos van pareciendo, en general las pongo yo, pero bueno, ustedes pueden ir comentando ahí abajo, como algunas personas hicieron ayer. Simplemente lo que yo quería hacer era como una reseña bueno, qué es lo que estaba pasando ayer, aunque todos y todas lo sepamos. Y bueno, y de la lucha del colectivo de mujeres y de las feminidades y las disidencias, y bueno, toda esa lucha que venimos llevando adelante y que está buenísimo que haya paro y que haya movilizaciones. Y bueno, yo les escribí eso porque, como ya saben, no estoy pudiendo marchar porque todavía tengo la pata rota. Así que bueno, y hay una pestaña más, una más, que se va a llamar Encuentros Asincrónicos, y ahí yo esporádicamente les voy a dejar material, no es para todas las clases, porque yo en los encuentros sincrónicos les estoy vinculando la bibliografía del encuentro, el encuentro grabado y alguna que otra cosa que me resulte imprescindible, ¿sí? Entonces en los encuentros sincrónicos les vinculo casi todo, pero aquellas cosas que queden un poquito como fuera, para no abrumarlos, las pongo aparte, ¿sí? Así que voy a crear uno que se llama Encuentro Sincrónico número 1, que todavía no está, y ahí voy a poner videitos y cosas que les pueden servir para resolver el práctico. O lo puedo poner, bueno, después me fijo, si no los pongo ahí donde tienen el práctico, para no abrir tantas ventanas, no sé. Pero bueno, les voy a dejar ese material en estos días. En todo caso, les dejo un comentario ahí en el tablón diciendo dónde alojamos esa información. Por lo demás, prefiero ponérselos juntos con los encuentros sincrónicos, así no tienen que estar abriendo 20 ventanitas cada vez que entran a clase, ¿sí? Bueno, dicho todo esto, hoy les preguntaba ahí, Milagros, ¿vos levantaste la mano? Sí, antes, Sí. porque nosotros lo publicamos directamente a los nombres en el tablón del Classroom y Ah, no sé si había que perfecto. ponerlo en un archivo o, No, está o así está bien. bien. Está bien, yo después lo copio de ahí y lo pego en un archivo, ya no hay problema. Les agradezco. Vi que había publicado Lara. Lara, ¿vos cursaste con nosotros hace unos años, el año pasado? ¿Puede ser? Bueno. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? ¿No? Ah, no cursaste antes, me sonaba tu nombre. Sí, Ramiro. Sí. ¿Los trabajos hay que entregarlos cada uno individualmente o lo entregamos uno por No. grupo? Yo ahí contesté a alguien que preguntó, no recuerdo quién era. Es así, como ustedes son varias personas por grupo, 4 o 5 personas por cada grupo, cuando lo resuelven en conjunto y un solo representante cualquiera de ustedes lo presenta, ¿sí? Y el resto, para que no les quede como tarea pendiente, ponen trabajo entregado por tal persona y los nombres el número de grupo y los integrantes. Así yo lo puedo vincular a ustedes, no tengo que buscarlo en ese listado, ¿sí? Nada más. Es para que ustedes no les, porque si no les va a quedar como pendiente y ustedes ya lo entregaron, pero si no, si ustedes me entregan cada uno, lo voy a tener que leer 5 veces. No, bueno.
Hagamos así, lo entrega uno solo y el resto se cubre diciendo yo lo entregué a través de tal persona. Y pone el nombre, el número del grupo y los integrantes. Bueno, yo les preguntaba si ya había empezado a leer el material, que tenemos. Mientras tanto voy a ver si puedo compartirles pantalla. El material que yo les dejé. Después, bueno, les voy a dejar otros regalos para que, más que nada, de índole audiovisual, para que puedan estar disfrutando el fin de semana, antes de terminar de resolver el práctico. Vieron que les dejé un videito ahora en la primera parte, ¿sí? Bueno, en este primer módulo, sobre todo en el módulo 1, tal vez algunas veces en el módulo 2, vamos a estar trabajando bastante también con el material ese de audiovisual que les compartí, así que bueno, también está bueno. Yo voy a compartir pantalla. Ustedes vayan diciéndome si, yo ahora voy a poner compartir, díganme si se ve la pantalla. No, tendría que... Esperen. ¿La están viendo? No, pero Ahora ahí sí. sí. Sí, ahí se ve. ¿La dejo Sí, así? profe. Entonces, si la ven bien, podría buscar otro documento, pero si ustedes la están viendo bien, ya la dejo así. ¿Les parece bien? ¿Se ve bien? Yo lo veo perfecto. Sí, Bien. profe, se ve perfecto. Bueno, ahí lo bajé un poquito para que entre bien en el cuadro. Bueno, vamos a ir pasándolas, a ver cómo quedarían. Perfecto. Bueno, hoy les voy a compartir estas filminas, así teniendo un apoyo acá, para que ustedes vayan viendo lo que vamos a charlar. Bueno, no es ninguna novedad, ustedes ya sabían. Nosotros vamos a estar hoy entonces hablando de esto, concretamente de las corrientes del pensamiento económico. Algunos de ustedes ya se pusieron a leer un poco, otros no. Bueno, la idea es hacerles un paneo general. ¿Se acuerdan que en la clase anterior ya empezamos a hacer como un paneo general de la Escuela del Pensamiento Económico, pero bueno, fue bastante somero el pasaje porque estábamos ocupados con otras cuestiones de la primera clase, ¿sí? Cuando terminemos también les voy a volver un poquito a algunas cuestiones que hablamos el otro día. Estoy viendo el chat por las dudas que quede algo. Bueno, sí, acá Carolina está hablando de la cámara y eso les quería reiterar. Recuerden estar con las cámaras prendidas, ¿sí? Así nos podemos ver. Bueno, entonces vamos a empezar con corrientes del pensamiento económico, ¿sí? Fíjense que acá les puse la bibliografía, ustedes ya la conocen, ya se las pasé. Es la ficha de Augusto Comiso, que habla de las teorías de distribución en los clásicos y neoclásicos. Este es un texto que les va a servir a partir de clásicos y hasta el final para resolver el práctico. También, bueno, lo vamos a ir como desmenuzando un poquito hoy. Y el capítulo 28 de Mochoni y Becker, que es un manual que hace referencia a los principios de aplicación en la economía, ese texto les va a servir para algunas cuestiones que no van a encontrar en la ficha de Comiso, ¿sí? Que concretamente tiene que ver con las escuelas preexistentes, ¿sí? Me estoy refiriendo al mercantilismo, a la fisiocracia, eso no lo van a encontrar en lo de Comiso, ¿sí? Después, un capítulo aparte que quiero decirlo ahora para que lo tengan en cuenta, porque algunas cosas las vamos a tocar muy someramente hoy, y vamos a dar clases especiales de dos autores. Hoy vamos a verlo Marx, así, medio por arriba,
Y la próxima clase vamos a dar una clase sobre Marx. Y otro de los pensadores que fue muy importante para la economía y la política es Keynes, así que también para él vamos a dedicar o un práctico o una clase especial, ¿sí? Bueno. ¿Se acuerdan que nosotros ya habíamos estado hablando la clase anterior del surgimiento de la economía política, ¿sí? Hablábamos puntualmente de los modos de producción, y decíamos que, bueno, que con el cambio de un modo de producción al otro, o sea, el cambio de modo de producción feudalista al capitalista, ahí como que empieza a aparecer también una serie de características de la conformación de las sociedades, ¿sí? Empezamos a ver cómo, bueno, cómo eran las sociedades de carácter feudalista y cómo se va transformando en una sociedad capitalista, que me estoy refiriendo a nivel mundial, aunque esto ustedes saben que no se dio en el mundo en simultáneo en todos los países del mismo modo, ¿sí? Se fue, algunos países seguían o estados o monarquías, seguían con regímenes feudales, mientras otros ya estaban incursionando en el capitalismo, ¿sí? ¿Alguien me puede decir dos países muy importantes? Uno que quedó en el feudalismo por un tiempo y otro que ya estaba ahí como en el capitalismo. A ver. En el capitalismo puede ser Estados Unidos. Sí, ¿y antes que Estados Unidos? Inglaterra y España. No sé. Estaba muy bien. ¿Quién dijo Inglaterra y España? Yo. Para que no te veo, yo me pierdo acá. Voy a tratar de compartir la pantalla desde otro documento, así veo si los puedo ver. Estoy viendo bien. Bueno, sí, muy bien. Marco. Decime tu nombre. Ah, Marco. Bueno, sí, Inglaterra y España, yo creo que ya los habíamos mencionado en el encuentro anterior, porque España había quedado como un poco más atrasado, ¿sí? Cuando empieza a surgir con la revolución industrial, Inglaterra empieza a cambiar el modo de producción, y bueno, de ahí como que se empieza a ver en ese país, puntualmente, el comienzo del capitalismo, ¿sí? Habíamos dicho también, ahora lo vamos a ver en detalle, que en 1776 Adam Smith escribió La riqueza de las naciones, y que él es el padre de la economía política, así como un hito podríamos estar hablando de eso. Ustedes siguen viendo la pantalla que yo tenía, porque me fui a otro documento, y me parece que me quedo con el que tenía. Estamos en el surgimiento de la economía política. Bueno, sí, vuelvo ahí entonces. Sigue entrando gente. Bueno, muy bien. Yo creo Entonces, que tengo un bueno, PDF. acá yo les dejé como, ¿qué decías, Marco? Que creo que tengo un PDF del libro de La riqueza de las naciones de Adam Smith. Ah, bueno, si quieren después lo paso al grupo. Déjalo, no, esas cosas que son como más de bibliografía, si querés compartirlas ahí en el tablón del Classroom, así quedan también para las personas que todavía no están en el grupo. Bueno, entonces partimos así, hay como distintos hitos que están acá en el contexto: primero la conquista de América, el surgimiento de los estados nacionales, el crecimiento del intercambio mercantil ante un mayor excedente. Esto, bueno, también lo hablamos el otro día, hablamos de los distintos tipos de intercambio, cómo se daban en diferentes modos de producción en las sociedades, y la libertad de contratación, ¿sí? Entonces, son distintas cosas que pasaron en distintos momentos históricos, ¿sí? Recordemos lo que hablábamos el otro día, que nosotros siempre vamos a ver a la economía, incluso en estas formaciones que vamos a ver primero, que son antes de la existencia de la economía política, las vamos a ver como en sujetos por detrás, ¿sí? Y siempre, en general, vamos a encontrar que en las relaciones económicas hay personas, y también hay tensión entre las posiciones de cada una de ellas, y hay clases sociales, ¿sí? Entonces, bueno, acá una de las preguntas que, ¿se acuerdan? El otro día hablábamos de producción, distribución y consumo, ¿sí? Hablábamos de los bienes, la producción de los bienes, y una de las preguntas
que se hace la economía política es cómo se crea la riqueza, de dónde surge, ¿sí? El otro día hablábamos de la distribución, si está bien o no. La pregunta es, puntualmente, esta, ¿no? Se crea la riqueza. Entonces surgen las teorías del valor. Un poco eso es lo que van a ver ustedes cuando lean el texto de Comiso. Y las teorías del valor, ahora también vamos a hablar un poco de cada una de ellas. La otra pregunta es, ¿por qué la riqueza creada se distribuye de la manera en que se distribuye? Entonces están las teorías de la distribución y las teorías de los precios. ¿Sí? Vamos a pasar. Entonces, bueno, los primeros que van a ver ustedes son los mercantilistas, ¿sí? La corriente mercantilista, ¿qué dice? Bueno, dice que lo importante para un país es acumular oro y plata, ¿sí? Entonces, ellos dicen que cuanto más cantidad de oro y plata tenga un país, ¿qué va a tener en la economía? Mayor riqueza. Claro, y entonces si hablamos de, en términos de la balanza de pagos, claro, si hablamos en términos de balanza de pagos va a tener un superávit, ¿sí? Entonces, qué bueno, va a tener superávit. Entonces ellos lo que dicen es que la economía de cada país tiene que enfocarse en eso, en acumular riqueza, que la riqueza sería para ellos el oro y la plata, y que esa riqueza tiene que dejar al país siempre en una posición de superávit. Si hay un déficit, quiere decir que el país está en quiebra. Entonces ellos van a buscar todo el tiempo obtener metales preciosos, ¿sí? Y entonces, bueno, también está esto de que se da en concomitancia. ¿Se acuerdan que alguien chistoseaba el otro día con Colón? Bueno, ¿qué pasa con Colón? O sea, ahí se abre el mundo hacia esta parte del planeta, y entonces, bueno, empiezan como también a encontrar otras tierras para labrar, y también empiezan a encontrar otros lugares de donde extraer de metales preciosos. En primer lugar, lo primero que se hizo fue eso, obtener metales preciosos. Pero fíjense, también ellos salen a buscar especias al principio. Bueno, ¿qué encuentran? Encuentran tierras, materias primas, especias. Entonces, bueno, también estaba el tema este de los piratas que iban con sus barcos y atacaban a los barcos que traían metales preciosos y los robaban. Bueno, así se fueron conformando los primeros países capitalistas, como por ejemplo Inglaterra, que ustedes lo mencionaban recién, ¿sí? Entonces, Inglaterra no era uno de los países que... entonces, bueno, acá la próxima pregunta es cómo crear riquezas. Ellos dicen esto: para crear riquezas acumulamos metales, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para conseguir más metales? Porque, bueno, está bien, qué sé yo, vinieron a América y consiguieron metales, pero si no, ¿cómo hacían? El lema de los mercantilistas era comprar barato y vender caro, ¿sí? Un lema bastante básico. Por eso esto se llama corriente y no escuela, porque, bueno, tiene como algunas cuestiones así como muy puntuales. El papel del Estado, que ustedes lo van a ver ahí en el práctico, es proteccionista, porque ellos lo que hacen es cerrar las fronteras, establecer impuestos a la importación, porque ellos quieren que toda la riqueza, que para ellos son esos metales, quede adentro, ¿sí? Entonces hacen monopolio y quieren que todo quede dentro de sus fronteras. Después tenemos a la fisiocracia, ¿sí? La fisiocracia es una escuela que surge en Francia en el siglo XVIII, ¿sí? Y bueno, yo ya les comentaba algo de esto el otro día. Acá el lema de la fisiocracia, seguro que ya lo conocen ustedes, lo deben haber visto en la escuela o en alguna materia de primer año. Es laissez-faire, laissez-passer, ¿sí? En francés, ¿cierto? Quiere decir dejar hacer y dejar pasar. Esa frase lo que quiere decir es que, bueno, para ellos la riqueza
Porque ahora todo el tiempo vamos a estar viendo dónde surge el valor, de dónde surge la riqueza, ¿sí? Pero como estamos analizando diferentes Ahora les doy todo. puntos de vista, ¿quién estaba con el micrófono prendido? ¿Ya? Chicos, pueden mutearse porque yo no los puedo ver a todos. Bueno, entonces lo que ellos dicen es, bueno, nos ponemos el foco en, para nosotros la riqueza radica en la tierra, ¿sí? Entonces, la clase social que tiene el poder para ellos es la clase social que trabaja la tierra, ¿sí? Son trabajadores pero que trabajan en la tierra. Entonces, para ellos hay otra clase que se llama clase estéril, esa clase que puede ser la que hace las manufacturas, por ejemplo, o trabaja o distribuye los bienes, o hace manufacturas. Para ellos eso no es un trabajo, eso no es productivo, porque lo importante es generar... A ver, espera, voy a tratar de mutear a alguien que está hablando porque no puedo seguir. Vicky, ahí está, ahí se muteó, bro. Ah, gracias. Entonces, bueno, acá lo que vemos es que hay un capitalismo agrícola, hay nuevas técnicas de producción agrícola, hay un cercamiento de los campos, relación predominante es terrateniente-arrendatario, y bueno, uno de los personajes más importantes de la fisiocracia es Quesnay. No confundamos Quesnay con Keynes, Quesnay se escribe así, como ven ahí en la filmina. Y otro personaje importante es Turgot. Voy a dejar de compartir un segundo para mutear, ¿saben? Porque no me puedo concentrar. Bueno, ahí vuelvo. Bueno, entonces volviendo a la fisiocracia, ¿no? Teníamos todo esto, los pensadores más importantes de la fisiocracia son Quesnay y Turgot, y ellos ¿qué dicen? Que, bueno, esto, ¿no? Que la naturaleza es la fuente de la riqueza, ¿sí? Entonces la única clase social que ellos reivindican son a quienes trabajan en la naturaleza, o sea, a los agricultores, ¿sí? Vieron que los mercantilistas decían que la riqueza estaba en la acumulación de oro y precioso y de metales preciosos, de oro y plata, y que decían que para obtener oro y plata había que comprar barato, vender caro. Ellos hablaban de comercio, ¿sí? Bueno, acá ellos dicen, no, el comercio, nada, es la circulación de los bienes, eso no nos interesa a nosotros. A nosotros nos parece que la riqueza se genera trabajando la tierra. Lo otro es mero pasaje de un bien de un lado hacia el otro, bueno, no le dan relevancia, ¿sí? Entonces, bueno, acá también ya empiezan a vislumbrarse clases sociales, ¿sí? Los fisiócratas dicen que están por un lado los propietarios de la tierra, que son los terratenientes, por otro lado está la clase estéril, y por el otro lado está la clase productora, ¿sí? La clase productora, ya les dije, son los labradores, los que trabajan la tierra. Ahí justo, bueno, nosotros pusimos papel del Estado, laissez-faire, laissez-passer, pero bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué rol tendría el Estado acá? ¿Se les ocurre la respuesta? Porque no está puesto ahí, dice papel del Estado, y está la frase de la fisiocracia. ¿Qué les parece que quiere? ¿Cuál sería el rol del Estado acá? El Estado no se mete, El Estado no se mete. o se mete lo menos posible. Exactamente. Para la seguridad se mete, Claro. digamos. Entonces, ¿cómo se llamaría la posición del Estado? ¿Cuál sería el rol? Un rol más pasivo. No intervencionista. Claro, porque dijimos que los mercantilistas, ¿cómo era? También dijimos cuál era el rol de ellos. ¿Cómo era? Proteccionista. Proteccionista, ¿sí? Cerraba la frontera, trataba de dejar que todo quedara dentro de la frontera, acumular, bueno. Acá no, acá lo que hace la fisiocracia es decir, bueno,
dejar hacer, dejar pasar, y el rol del Estado es subsidiario, ¿sí? Es un rol no intervencionista, como dijeron ustedes. Bueno, hay diferentes denominaciones, pero quiere decir que interviene lo menos posible. Bueno, esas dos corrientes que vimos hasta ahora, las van a ver en la ficha del capítulo 28 de Montaigne y Becker, que yo se los dejé por acá, ahí ven, ¿sí? En esta ficha. Es cortito, lo van a entender bien, y bueno. Después, entonces, pasamos a los clásicos. Seguramente que ya han escuchado hablar de Adam Smith, ¿sí? Además de que yo ya lo vengo nombrando, pero bueno, seguramente que en su vida previa al cursado de Economía Política deben haber escuchado hablar de Adam Smith, porque es el padre de la economía política. Él en 1776 escribió este libro, La riqueza de las naciones, y bueno, también su propósito, ¿cuál es? Saber de dónde surge la riqueza, ¿sí? No, ahora vamos a empezar a hablar de la teoría del valor, ¿sí? Desde los clásicos, que son Adam Smith y David Ricardo, ahora lo vamos a ver. Pasando por Marx, que lo vamos a ver poquito porque la clase que viene vamos a hablar toda la clase de Marx. Y hasta ahí. Y después, los neoclásicos, ellos como que todos, entre todos ellos, lo que van a hacer es decir, bueno, hay una teoría del valor, ¿sí? Y con esa teoría del valor, que tiene distintos enfoques en relación a qué autor lo está expresando, van a dar sus visiones acerca del surgimiento del valor, de la riqueza, ¿sí? Entonces, bueno, acá esto es interesante, porque hay dos teorías del valor. Está la teoría objetiva y la teoría subjetiva del valor, ¿sí? Nosotros ahora vamos a estar hablando, por un rato, de la teoría objetiva del valor, ¿sí? Tanto los clásicos como Marx hablan de la teoría objetiva del valor. Tienen posiciones diferentes. Van a ver que Smith y Ricardo, que son los dos clásicos, igual también tienen posiciones diferentes. Y Marx viene a criticarlos a ellos con otra cosa, ¿sí? Pero los tres están hablando de la teoría objetiva del valor, ¿sí? Pues más adelante, antes de que terminemos esta reunión, vamos a estar hablando de la teoría subjetiva del valor, ¿sí? Cuando veamos a los neoclásicos. Entonces, bueno, volviendo entonces a la escuela clásica, Adam Smith, yo les decía que, bueno, él, su objetivo primordial es ese, saber de dónde, cuál es el origen de la riqueza de las naciones. Y dice, la creación de la riqueza depende del trabajo. Hasta ahí llega, dice trabajo nada más. Pero bueno, es una teoría objetiva, como les dije antes. Acá todo el tiempo vamos a estar hablando muy fuertemente de las clases sociales, ¿sí? Los clásicos dicen que hay tres clases sociales. Están los terratenientes, los capitalistas y los trabajadores, ¿sí? Ahora dentro de un ratito vamos a ver los factores de la producción para que ustedes puedan ver qué quiere decir factor de la producción y la retribución de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, bueno, él acá dice, habrá mayor riqueza si hay más trabajadores productivamente empleados. Fíjense que dice clase de terratenientes, clase de capitalistas, y bueno, y los trabajadores. Estos trabajadores, la tercera clase, ¿puede trabajar para los terratenientes, para los capitalistas, para ambos? ¿Qué les parece? Para ambos. Para ambos. Claro, para el que le pague, digamos. Bueno, perfecto. Y según esto que yo les estoy explicando de la posición de Adam Smith, para él que dice que la creación de la riqueza depende del trabajo, esos trabajadores, para él, ¿dónde? Fíjense acá al final dice la clase capitalista, perdón, dice, hay más trabajadores que productivamente empleados. Entonces la respuesta a esta pregunta es la clase capitalista, porque va a haber gente trabajando para los terratenientes, pero para Adam Smith esos trabajadores que trabajan para los terratenientes serían una especie de siervos, ¿sí? Porque en realidad el trabajo que hacen es para ellos, para sus jefes, digamos, y no sería para él productivo. ¿Por qué? Porque él está ya dentro del sistema capitalista y lo que piensa es que el trabajo productivo
se da dentro de ese marco del capitalismo. Por eso dice que cuanto más trabajadores productivamente empleados haya, va a haber mayor riqueza. Y para eso, para Smith, esos trabajadores tienen que ser empleados por los capitalistas, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un punto, ¿no? Muchos trabajadores empleados de la clase capitalista. Y el otro punto, el punto 2, es hay mayor división del trabajo, ¿sí? Acá estamos hablando de la productividad. En nuestra materia muchas veces vamos a ver esta cuestión, ¿sí? Es muy importante. O sea, lo que hace Adam Smith allá lejos y hace tiempo es ponerse a ver una fábrica de alfileres, ¿sí? Y entonces él dice, bueno, si una persona fabrica un alfiler, agarra un alambre, lo tensa, lo corta, esto solo, ¿no? Corta un alambre, siempre de la misma medida, lo tensa, le pone una cabecita y afila la punta, tiene un alfiler, ¿sí? Entonces dice, bueno, una persona va a hacer ese trabajo entero y le va a llevar determinada cantidad de tiempo, ¿sí? Es un trabajo artesanal, como lo estoy describiendo ahora, ¿no? Bueno, lo que él dice es que dentro del capitalismo tiene que haber división de trabajo. ¿Para qué? Para aumentar la productividad y para que en la misma cantidad de horas se produzca mayor cantidad, al final del día se produzca mayor cantidad de productos, ¿sí? ¿Cómo hace entonces? Él dice que en la fábrica de alfileres tiene que haber una persona que solamente esté todo el día cortando alambre a la medida que va, otra persona que esté todo el tiempo tensándolo, otra persona que se dedique a ponerle la cabecita y una persona, la última, que la afile. Entonces, con esa visión del trabajo, como cada persona va a hacer una tarea mecanizada y rutinaria, repetida en el tiempo, lo va a poder empezar a hacer más rápido. Estamos hablando de una tarea súper recontra fácil, porque el ejemplo de los alfileres es bien sencillo. Pero es el ejemplo que él pone, ¿eh? Después eso se puede llevar a cualquier sistema de producción. Entonces, bueno, ese es el otro factor que él toma en cuenta para decir, bueno, de este modo se puede aumentar la riqueza, ¿no? Aumentando la productividad. Y que los trabajadores estén enrolados en un trabajo para un capitalista y no en otros tipos de trabajos, ¿sí? Después acá, bueno, dice, en la teoría de la distribución, acá se contradice un poco lo que venía diciendo antes. Él dice que en el capitalismo todas las clases sociales generan valor y participan en la distribución conforme a ella. Si bien igual ya sabemos que él está más enfocado en el trabajo de los trabajadores que trabajan para el capitalista, bueno, le da un crédito a los otros, ¿sí? Y acá yo ¿Esta les sería decía... la teoría subjetiva? No. No, yo les dije que estábamos hablando de los clásicos, luego vamos a ver a Marx, y tanto los clásicos como Marx se enrolan en la teoría objetiva del valor, ¿sí? Porque ellos dicen que es objetivo, o sea, el valor se genera, en este caso, hasta ahora lo que estamos viendo solamente con Smith, es el trabajo. Vamos a ver qué dice Ricardo, y después vamos a ver qué dice Marx. Todos ellos están dentro de la teoría objetiva del trabajo, eso lo van a ver en la ficha de comiso, ¿sí? Bueno, entonces, acá yo les decía que íbamos a hablar de los factores de la producción, ¿sí? Hay 3 factores de la producción. Ustedes ya los conocen, tal vez no con este nombre, pero los 3 factores de la producción son la tierra, el trabajo y el capital, ¿sí? Bueno, obviamente, quien posee la tierra es el terrateniente, quien trabaja es el trabajador, valga la redundancia, y quien posee el capital es el capitalista. También un poco obvio, ¿no? Bueno, entonces, la tierra, fíjense, ahí dice, cada factor da derecho natural a una remuneración, ¿sí? Pero yo lo que digo es que cada factor, si quieren escribirlo así, cada factor, tierra, trabajo y capital, tiene una retribución, ¿sí? Entonces, la retribución al factor tierra es la renta, ¿sí? Si yo tengo un terreno, lo alquilo y obtengo de eso una renta, ¿bien? Entonces, ¿qué soy? Terrateniente. Si yo soy trabajo, después lo vamos a ver con Marx, lo que llevo al mercado de trabajo es mi fuerza de trabajo, ¿sí? Lo que yo tengo para ofrecer en el mercado es mi cuerpo para desplegar una actividad
y a través de esa actividad que yo despliego mientras trabajo, recibo una retribución que es el salario. ¿Sí? Y finalmente tenemos el factor capital. Bueno, ustedes ya saben quién es el capitalista, ya lo hablamos el otro día, ¿no? Vivimos en el capitalismo. Bueno, el capitalista es, pueden ser un montón de personas, o se pueden denominar como el señor burgués para Marx, el empresario, el industrial, todos aquellos que tengan capital, ¿sí? Que sean los dueños del capital. ¿Qué perciben a cambio? O sea, el factor capital tiene como remuneración la ganancia, ¿sí? Bueno, esos son los 3 factores y sus respectivas remuneraciones. Esto lo vamos a ver después en la materia varias veces, así que ténganlo en cuenta, es re importante, los 3 factores y sus correspondientes remuneraciones. David Ricardo, como yo les decía hoy, también está dentro de los clásicos, ¿sí? Estamos la escuela clásica, y vamos, hay otros clásicos, pero los más importantes que vamos a estudiar nosotros son Smith y Ricardo, ¿sí? Ricardo, como pueden ver acá, en 1817 escribe los principios de la economía política y tributación, por lo tanto es posterior a el análisis que hace David Ricardo, es posterior al que hace Adam Smith, que escribe su libro en 1776, ¿sí? Entonces, bueno, él escribe esto y empieza como a desarrollar su teoría. No sé si ya hablamos, pero bueno, también en Inglaterra, ¿sí? Habíamos hablado que Inglaterra, uno de los países que se adscribe el capitalismo antes que el resto, y bueno, y entonces empiezan a generar industrialización y todo, cuando otros países todavía quedaban en el sistema, en el modo de producción feudal, ¿sí? Entonces, bueno. Todo eso, perdón, Sí, Paula, Santiago. todo eso sería el tema de la revolución industrial, ¿no? Claro, claro, por eso justo se da en Inglaterra, ¿no? Es donde empieza, Exacto. con la revolución industrial, se da, la revolución industrial dura un montón de décadas, pero bueno, a partir de eso, las personas que están estudiando los fenómenos económicos en distintos países pueden ver distintas cosas. En este caso, tanto Smith como Ricardo se ponen a analizar qué pasaba en Inglaterra, ¿sí? Porque si se hubieran puesto a analizar qué pasaba en España, creo que en ese momento todavía estaban acumulando oro y plata, ¿sí? Estaban como enrolados en la época del Lo que pasa es que feudalismo. estaban en una posición muy cómoda. Muy Bueno, por privilegiada eso, también. pero ellos quedaron como un poco atrasados, creo que Portugal también, por unos años, por unas décadas, después se acomodaron, ¿sí? Pero bueno, esa transición, y fíjense que la transición de un modo de producción a otro modo de producción, nosotros todas nuestras vidas, la mía, la de ustedes, la de nuestros viejos, transcurrieron en el sistema capitalista, entonces debe ser difícil, ¿no? Después ya vamos a ir viendo cómo fue la transición y qué cosas pasaron, lo vamos a ir viendo con otros textos y en otras clases. Pero entonces, bueno, ahí estamos, con la revolución industrial, dentro de ese marco, como dijo Santiago, en Inglaterra, ¿qué pasaba? Empezaba a haber industrialización, y bueno, también estaba este debate por la suba de salarios, ¿sí? Y las corn laws son las leyes del trigo, que fíjense, las leyes del trigo lo que hacían era aumentar los impuestos para favorecer a qué clase social de las que vimos antes. Terrateniente. A los terratenientes, exacto, a los terratenientes. Bueno, y acá vieron que nosotros ya habíamos dicho que otra escuela hablaba que, bueno, que la clase terrateniente era predominante, ¿sí? Ahora, acá, para los clásicos, la clase predominante es la capitalista, ¿sí? También, ¿por qué? Porque, bueno, los intereses de estas personas que se ponen a estudiar la economía política y a ver cómo se van dando estas políticas económicas y cómo se aplican y para qué sirven, ellos se posicionan en un lugar desde donde ellos están parados, ¿sí? Entonces, lo que dice Ricardo es, bueno, en realidad estas leyes lo que hacen es beneficiar al terrateniente. Y nosotros creemos, y acá volvemos a la teoría del valor, es lo que dice Ricardo, también dice, el valor se origina en el trabajo, ¿sí? Y acá, cuando ellos hablan de trabajo, volvemos a lo que decía también Adam Smith, ellos no se refieren al trabajo de la tierra, como decían los fisiócratas, sino que ellos dicen el trabajo
productivo es el trabajo para la clase capitalista, ¿sí? O sea, ellos ya están viendo esto que es nuevo. Y entonces, si el valor se origina en el trabajo, también para David Ricardo. Esto de las leyes de impuestos que hacen que los terratenientes bueno, puedan cobrar más caro porque se prohíben las importaciones, hay barreras impositivas y entonces es más difícil para importar productos, ellos pueden subir los precios y sacarle más plata a los capitalistas. Como ellos están diciendo, bueno, que acá el capitalista hay que darle como rienda suelta para que se desarrolle este modo de producción, ellos dicen, bueno, dicen, la renta no es un derecho natural, es parte de la ganancia. Bueno, es como que van poniendo así como enrolando todo en el sistema capitalista. Y dicen, hablan de esto, fíjense, David Ricardo habla de los rendimientos decrecientes intensivos y extensivos, ¿sí? Por un lado, cuando acá Facundo dice que el capitalismo genera más puestos de trabajo de producción, y claro, sí, genera más puestos de trabajo de producción, o por lo menos esa es la intención, ¿no? O sea, que haya más producción, que haya más productividad, y por lo tanto que los trabajadores estén trabajando dentro de ese sistema para el capitalista, ¿sí? Pero bueno, esto de los rendimientos decrecientes es bastante interesante, porque bueno, el ejemplo que pone Ricardo es un rendimiento decreciente intensivo. Dice, bueno, tenemos un campo, una parcela, ¿no? Y en esa parcela tenemos 3 trabajadores. No, vamos a empezar con uno. Tenemos un trabajador. Ese trabajador tiene que hacer todo el trabajo que hay que hacer en esa parcela. ¿Es suficiente? Y no. No, dice. Vamos a poner 9 trabajadores más, ahora tenemos 10 trabajadores en esa parcela. ¿Ahora les parece que es suficiente? Puede ser. Entonces, como tenemos 10 trabajadores, ellos están a full, y estamos obteniendo mayor productividad, ¿sí? Porque están todos trabajando en esa parcela. Entonces ya, que estamos, vamos a poner 10 trabajadores más. Y bueno, y ahí ya como que empieza a haber un poco superpoblación en esa parcela, porque no era tan grande, y teníamos un solo trabajador que hacía todo el trabajo, después teníamos 10, se repartieron entre los 10 lo que hacía uno, ahora hay 20. Un poco mucho, ¿no? Y después se vamos a agregar 5 más. Ya tenemos 25 personas trabajando donde trabajaba uno. Entonces, bueno, ahí lo que dice esto, el rendimiento decreciente es eso, justamente cuando empieza ya a no ser útil agregar una persona en esa parcela para poder afrontar el trabajo. Ya empieza a ser como, bueno, una superpoblación de gente en esa parcela, hace como que se choquen entre sí, que no puedan realizar el trabajo. Entonces, bueno, hay un límite, ¿sí? Eso por un lado, sería rendimiento decreciente e intensivo. Y el extensivo tiene que ver con las parcelas en sí mismas. O sea, nosotros acá vivimos en la provincia de Santa Fe, en la Pampa Húmeda. Bueno, esa misma parcela, digamos, de 1 hectárea, pongamos, acá en la Pampa Húmeda, genera tiene mucha productividad, porque es una tierra buena, rinde bien, ¿sí? Imagínense que esa misma parcela, 1 hectárea también, está en Cuyo o en Salta, Jujuy, en la montaña. ¿Qué pasaría? ¿Rinde igual? No, es más mucho caro. menos por los factores climáticos, lógicamente, la composición del suelo y demás. Exacto, entonces por esos factores que decía Santiago exactamente, tampoco va a rendir. Entonces podemos extender la cantidad de parcelas que vamos a trabajar, pero va a llegar un momento en que vamos a encontrar parcelas que no son trabajables, ¿sí? Entonces, bueno, lo que él decía todo el tiempo, ¿se acuerdan que al principio dijimos, bueno, estas leyes que ponían barreras impositivas y frenaban un poco? Lo que él pensaba es que habría que abrir las barreras, ¿sí? Entonces dice, hay que abrir la economía. La solución para todo esto hay que abrir la economía, porque hay otros países, hay otros lugares donde hay tierras fértiles y donde también hay mano de obra, ¿sí? Entonces, meter 25 personas en 1 hectárea no da. Ya vimos que no da. Y sembrar en la punta de la Aconcagua tampoco va. Entonces, ¿qué hacemos? Y nada, fijémonos, porque ahora que sabemos que en otras partes del mundo hay tierras y hay personas, podemos ver si podemos hacerlos trabajar a ellos en algunas tierras que queden en su
en donde ellos viven, que trabajen para nosotros, y bueno, listo, abrir las jugadas, ¿sí? Entonces ellos, bueno, abrimos la economía para conseguir alimentos más baratos, y ahí también lo que habla, él dice como de abaratar costos, no piensa en el trabajador, él solamente piensa en esto, ¿no? En cómo se reproduce el capitalismo en este caso. Dice, bueno, a los trabajadores esto que contratemos no les podemos pagar salarios más bajos, ¿sí? Bueno. Ahora venimos a descubrir un poquito lo que nos dice Karl Marx, ¿sí? Bueno, como yo les decía antes, Karl Marx no está enrolado en ninguna escuela particular, podríamos decir marxismo si quieren, pero bueno, lo vamos a estudiar a él solito, ¿no? Vamos a dar una clase especial, vamos a ver todas las categorías económicas que él desarrolla, cómo son las clases sociales para él, pero bueno, es importante que lo veamos hoy, porque ustedes lo van a ver en el práctico, porque forma parte de las corrientes del pensamiento económico, es muy importante. Entonces, hoy lo vamos a ver así, cortito, y después la semana que viene lo vamos a ver en mayor profundidad. Él escribe Capital, ustedes ya saben, ¿no? En 1867. ¿Cuándo lo hace? Como dijimos antes, en general, estos pensadores se van sucediendo cronológicamente, ¿sí? Primero Smith, luego Ricardo, ahora Marx. Entonces, ¿qué hace Marx? Y Marx se pone a ver lo que decían Ricardo y sobre todo Smith, ¿sí? Se pone a ver lo que decían y dice, no, pero a estos clásicos les falta algo. Estos clásicos, todo bien, dice, yo creo que sí, que la teoría del valor se origina del proceso de trabajo, como dijo Smith, como repitió Ricardo, sí, pero estoy diciendo en una cosa, en la distribución. En realidad Smith no se preocupó por ver cómo era la distribución, ¿sí? Y Ricardo tampoco, yo les decía ahí que quería bajar salario, no se preocupa por el trabajador. ¿Qué dice Marx? Marx habla de la teoría de la distribución y dice, acá surge la teoría de la explotación, ¿sí? Creo que muchos de ustedes pueden ya saber más o menos cuál era el pensamiento de Marx, y lo que Marx centra su visión en el trabajador, ¿sí? En el trabajador y en la función que éste cumple, ¿sí? Coincidiendo en uno de los puntos que decían los clásicos, él dice, sí, pero este trabajador hace todo lo demás no es nada. Dice. Entonces yo les hablaba hoy, cuando hablábamos de la remuneración de los factores de la producción, decíamos que el trabajo es remunerado por el salario. Bueno, acá Marx incorpora un nuevo término, que es la fuerza de trabajo, ¿sí? Está muy bueno este término, porque, o sea, él lo que dice es que la fuerza de trabajo es esta actividad que uno inicia para realizar un trabajo, provoca un desgaste físico e intelectual en la persona, no es en sí el trabajo que hace, ¿sí? Sino la fuerza de trabajo. Y que el salario no remunera la jornada laboral, eso después se lo voy a explicar el lunes, pero el salario no remunera la jornada laboral entera que el trabajador realiza, sino solamente la cantidad de dinero, el salario equivale a la cantidad de dinero que el trabajador necesita para reponer la fuerza de trabajo. ¿Qué necesita un trabajador para reponer la fuerza de trabajo? ¿Qué necesita cada uno de nosotros para mañana arrancar la jornada y trabajar? Alimento y descanso. Alimento, descanso, ¿Qué más? higiene. Bueno, todas esas cosas. Vivienda, necesita tener una casa porque está lloviendo, tiene que tener un techo para poder descansar, alimentarse, recrearse también. Bueno, todas esas cuestiones tienen un valor, ¿sí? Entonces, después lo vamos a ver en detalle el lunes, pero un poco lo que él dice es eso. Acá el capitalista hace una trampa, porque el capitalista en realidad no le paga por las horas que trabaja, solamente le paga un precio X que al trabajador le alcanza para poder conseguir todos esos medios de subsistencia que hacen que al otro día haya repuesto su energía y vuelva a trabajar. Porque es lo único que le importa al capitalista, ¿no? Que el trabajador vuelva y se enganche de vuelta en la máquina para seguir produciendo. Entonces, bueno, esa es una de las primeras críticas que hace Marx. Pero, o sea, quiero reiterar que también estamos dentro de la teoría de valor objetiva, ¿sí? Eso lo dije antes, lo reitero ahora, teoría de valor objetiva, clásicos y Marx, ¿sí? Pero entonces te obliga a ser un esclavo.
al capitalismo. Y bueno, sí, por eso le voy a decir una cosa que es muy importante. En economía política, siempre que hablemos de cualquier posición que vamos a estar, en otras materias también, seguramente en filosofía, por ejemplo, cuando hablemos de cualquier cosa, cualquier concepto o cualquier idea, vamos a tener que decir, según Marx, el trabajo tal cosa, ¿sí? Porque estábamos viendo que para los clásicos, nada, ellos se quedan ahí con la palabra trabajo, no se meten mucho, no les importa tanto lo que hace el trabajador, ¿sí? A ellos les importa que, más que nada, que el capitalista pueda tener más productividad. ¿Sí? Marx se para desde otro lugar y dice, no, acá hay que ver qué pasa con el trabajador. Acá, bueno, la pugna de clases, ¿entre quiénes se da? Entre el capitalista y él llama los burgueses, o el señor capitalista, y los obreros, o el proletariado. Entonces, bueno, él se enfoca ahí, digamos, se enfoca la atención en otro lugar, la atención de la lucha de clases. Y esto que vos decías, Marco, no es exactamente esclavitud, porque eso es otro modo de producción, que ya lo vimos, pero sí, en un punto lo que dice es, bueno, acá el capitalista le roba al trabajador una parte del trabajo, ¿sí? Porque en realidad el trabajador, a lo mejor, eso lo vamos a ver bien, trabajando 4 horas ya puede obtener ese dinero que le alcanza para satisfacer sus necesidades y reponer la energía para volver a trabajar. Entonces, las horas restantes, ¿para quién las trabaja? Las trabaja para el capitalista. Entonces, lo que dice es una expropiación ilegítima al trabajador, ¿sí? Le saca la mitad del sueldo, si decimos que en 4 horas de 8 puede reponer su fuerza de trabajo, le está quitando 4, ¿no? Bueno, entonces, lo que él dice, contradiciendo a los anteriores, a los clásicos, es que no hay derecho natural ni a la renta, que ¿cuál era quiénes eran los que obtenían la renta? Terratenientes. Los terratenientes, claro, se dice los terratenientes no tienen derecho natural a obtener un precio por la tierra que tienen. Tienen tierra y tienen derecho a obtener, no hay un derecho natural a la renta, tampoco a la ganancia, que es la retribución del factor capital. Dice, bueno, lo sumo el capitalista puede tener derecho a recuperar el capital invertido, ¿sí? Entonces, bueno, acá cortamos con Marx, pero si se quedan con las ganas de saber más, lo dejamos 3 puntos suspensivos y el lunes vamos a estar hablando de estos y muchas otras categorías económicas más de infinito de la posición de Marx, ¿sí? Cuando hagan el práctico acá, vieron que yo les pregunto el rol del Estado. Bueno, a Marx, el rol del Estado para Marx, no se pongan a pensarlo, porque en realidad él tiene varias ideas sobre la situación del Estado, ¿no? Porque él tiene como esa idea de que el ideal es llegar a una sociedad comunista donde no existe el Estado. Entonces, no se pone a analizar eso. En las otras que ya vimos hasta ahora, sí es claro la posición que tiene el Estado para cada una de las escuelas o corrientes de pensamiento económico. Marx, déjenlo en blanco, y el lunes vemos bien Marx, vemos bien todas las alternativas y todas las variantes, ¿sí? Y finalmente tenemos a los neoclásicos, ¿sí? ¿Les suenan los neoclásicos? ¿Escucharon hablar alguna vez? ¿Sería la escuela actual? ¿La escuela? ¿Escuela actual? ¿Puede ser? ¿Hay otra palabra que les parece parecida al neoclásico, que se escucha siempre, siempre por todos lados? Que tiene relación con lo que vos decís, Marco. Que empieza con neo también. ¿Neo qué? ¿Liberal? Neoliberal. Sí, eso. La escuela neoclásica tiene relación con el neoliberalismo, que es imperante ahora. Y también, bueno, es como, digamos, bueno, los clásicos son los clásicos, ¿no? Los neoclásicos tomarán seguramente algo de lo que plantearon Smith y Ricardo, pero bueno, es como la escuela del mainstream, ¿no? Justamente lo que decían ustedes, es como la base de la economía hegemónica de este momento, ¿sí? Que es el neoliberalismo, ¿sí? Bueno, los principales exponentes de la escuela neoclásica, yo veo que ahí por algunos están tomando apuntes, igual se los voy a dejar al PowerPoint, son
Jevons, Menger y Walras, ¿sí? Yo ahí al lado les puse en qué año, fíjense que son contemporáneos, más o menos en la misma década, los dos primeros en el mismo año y Walras unos años después, escriben. Jevons escribe la teoría de la economía política, Menger escribe principios de la economía y Walras escribe los elementos de la economía política pura, ¿sí? Acá hay una diferencia fundamental y trascendental. Les vengo hablando de la teoría del valor, que puede ser objetivo o subjetivo. Bueno, fíjense, acá es re importante porque los neoclásicos dicen que la teoría del valor, también hablan de una teoría del valor, pero ellos hablan de una teoría subjetiva del valor. Nos voy a repetir un poco algunos conceptos que vimos la semana pasada cuando veíamos los conceptos de la economía, ¿sí? Y lo que dicen los neoclásicos es que, no, para ellos, escuchen esto, ¿no? Porque es importante. Los neoclásicos dicen, para nosotros no hay clases sociales, no nos importan las clases sociales. Porque ¿qué decía Marx? Marx decía, el trabajador va al mercado a ofrecer su fuerza de trabajo, el capitalista compra su fuerza de trabajo y a cambio de eso le paga un salario, ¿no? Bueno, los neoclásicos dicen, y Marx, fíjense, acá al final de la fichita anterior, dice, no hay derecho natural a la renta ni a la ganancia, o sea que él dice que el terrateniente en primera instancia y el capitalista no tienen un derecho natural a obtener ese dinero que obtienen, ¿sí? Esa riqueza que obtienen. Acá los neoclásicos no se cuestionan nada al respecto. Ellos dicen que al mercado cada uno va con lo que tiene. Después cuando estudiamos Marx, ustedes van a ver cómo analiza él la desposesión, por ejemplo, de los artesanos de la época feudal, del conocimiento que tenían, del know-how, de que ellos sabían hacer el alfiler entero, sabían hacer un juego de living entero, era todo artesanal, y cómo el capitalista se apropia de eso, de ese conocimiento, lo divide a través de la división de trabajo. Entonces las personas solamente saben hacer una actividad cortita dentro del proceso de producción, ¿sí? Eso lo vamos a ver después con Marx y con otros, en el transcurso de la materia. Pero acá ellos dicen, y entonces bueno, Marx explica en ese momento cómo se les quitaron las posibilidades a estas personas que hacían el bien entero, cómo irrumpe el capitalismo en la vida de las personas y las cosas que van pasando. Eso lo vamos a ver en un par de clases, tanto en la clase del lunes como cuando veamos acumulación originaria, ¿sí? Pero ahora, acá, ellos dicen no nos interesa, no nos interesa cómo el obrero obtuvo su trabajo, no nos interesa cómo el terrateniente tuvo su tierra, si era de él, si era de su abuela, si la robó, tiene tierra, va al mercado, ofrece una tierra, recibe una renta. Dice, ¿y el capitalista qué tiene? Bueno, tiene una fábrica, una empresa, va al mercado y obtiene una ganancia. ¿Y el trabajador qué tiene? Nada, tiene dos manos, tiene un cuerpo, energía, va, ofrece su fuerza de trabajo y obtiene un salario. Sí, todo eso, sí, pero realmente, o sea, para ellos no existen las clases sociales, entonces no las tienen en cuenta. Nosotros ya venimos hablando de clases sociales, desde que empezó este encuentro estamos metiendo a hablar de clases sociales, tienen los neoclásicos y dicen no existen las clases sociales. Para nosotros la teoría del valor es subjetiva, ¿sí? No depende del trabajo, depende de la utilidad y de la escasez, ¿sí? Cuando hablan de utilidad se refieren a la utilidad marginal, ahora les voy a explicar qué quiere decir eso, pero ¿recuerdan que hablábamos de la escasez? Y yo les decía, bueno, sí, es una forma de ver la economía, o sea, y decíamos que en realidad el otro día, ¿no? Asumiendo una posición crítica a esa de la escasez, decíamos que hay comida que se tira a nivel mundial, y hay viviendas que están vacías, y hay gente sin casa, y hay gente que se muere de hambre. Entonces, este término de la escasez, si nos paramos desde el punto de vista de los neoclásicos, vamos a decir siempre, sí, no, claro, es la escasez, ¿sí? Pero si nos paramos desde otras teorías, podemos decir, no, la escasez, qué sé yo, es relativo, es un mito, o sea, en realidad no hay escasez de casas, pero hay gente que no tiene casa. Bueno, entonces ellos dicen esto, lo firman y bueno, están parados ahí, dicen, no hay ninguna clase social, la teoría es subjetiva, y entonces, ¿qué quiere decir? La utilidad
y la escasez. O sea, la escasez de los bienes y la utilidad marginal que estos bienes proporcionan al sujeto. Por eso para ellos es la teoría subjetiva. Fíjese, dice teoría de la distribución, teoría de la productividad marginal. Esto que está acá en esta filmina es lo que yo les explicaba recién, ¿no? Que las personas que se interrelacionan en una sociedad son individuos libres y dueños de factores de producción. A ellos no les interesa cómo accedió cada uno al medio de producción del cual son, al factor de la producción del cual son dueños. Pero bueno, ellos son dueños de un factor de la producción, ya saben cuáles son los tres, y van al mercado y reciben la retribución por el factor que ellos tienen, ¿sí? Tierra, trabajo y capital, ¿sí? Entonces aportan eso, aportan lo que tiene cada persona al proceso productivo, lo que tiene. El que tiene tierra aporta tierra, el que tiene capital, capital, el que no tiene nada pero puede trabajar, aporta el trabajo. Para ellos no es tan relevante. Fíjense que Marx decía que el trabajo es todo. Que los clásicos decían que el trabajo es importante, y Marx decía que el trabajo es todo, porque todas las demás clases sociales se aprovechan del trabajador y le sacan la plusvalía, que bueno, ya lo vamos a ver después, digamos, pero una sobreexplotación del trabajador. Acá dicen, no, acá no hay explotadores ni explotados. Cada uno da lo que tiene y recibe su retribución, basta. Entonces, acá les voy a dar algunos ejemplos de productividad marginal, a ver si se entiende bien, ¿sí? Fíjense, acá hablábamos de la utilidad y la escasez, ¿sí? Bueno, entonces, pongamos un ejemplo. El ejemplo más común, que tal vez lo hayan visto en la secundaria, por ejemplo, es el del agua. Imaginemos que estamos en un desierto. ¿Cuántas ganas de tomar un vaso de agua tenemos? ¿Una persona o todos nosotros? Vamos a estar muertos de sed. O sea que si nos dan un vaso de agua y nos piden una retribución, a cambio vamos a pagar mucho, porque en realidad estamos muertos de sed y necesitamos el agua. Entonces, que para neoclásicos, bueno, ahí como que, nada, se puede cobrar muy caro el vaso de agua porque es muy necesario, ¿sí? Se refiere a la oferta y la demanda. Claro, porque estamos hablando acá estamos pensando desde el punto de vista de los neoclásicos, estamos hablando de la escasez, ¿sí? O sea, no hay agua. Entonces, aparece un bien muy escaso en ese medio ambiente que es el desierto, y las personas que están en el desierto pagarían muchísimo por obtener ese vaso de agua. Ahora, pongamos el mismo... Sí, Marco. ¿Y el que no tiene para pagar, qué hace? Y se muere de sed, como el que no tiene para pagar alimentos, se muere de hambre, y ahí sabemos que están tirándose, hoy mismo se están tirando toneladas de alimentos, y hay gente que no tiene alimentos, se muere de hambre. ¿Pasa eso en el régimen capitalista o no? Hoy. Pasa. Claro, sí. Entonces, si hoy pasa, este es un poco el análisis, ¿no? Ellos dicen, bueno, no importa, qué sé yo, el que tiene plata, paga, porque lo necesita, por eso es una teoría subjetiva, se va a manejar a través de las necesidades de los individuos. Ese mismo vaso de agua, si la persona tomó, bueno, vive acá en Rosario, y hace calor, abre la canilla, toma un vaso de agua, ¿sí? Acá es un bien abundante el agua, por suerte. Entonces, no estaríamos en la misma situación. Si yo bajo a la calle ahora y alguien me ofrece un vaso de agua por mucho dinero, yo no lo compro, no lo necesito, no me parece que me está tomando el pelo, ¿sí? Bueno, lo mismo podríamos decir, fíjense, en el contexto de la pandemia, qué bien se empezó a... Algunos bienes que se empezaron a... El alcohol en gel. El alcohol en gel. Nosotros ni sabíamos lo que era el alcohol en gel, ni para qué servía. De repente era el bien más importante e imprescindible durante la pandemia, los barbijos. El alcohol en gel. Entonces, al principio, ¿no? Cuando todavía no estábamos acostumbrados a la pandemia que duró tanto tiempo, vos ibas al súper a comprar alcohol, aunque sea alcohol líquido, no había. O te vendían uno por persona, y bueno, con muchas restricciones. Entonces, aunque a lo mejor no fuera tan alto el precio, podían aumentar el precio. ¿Y nosotros qué íbamos a hacer? Íbamos a pagar un precio más caro. Y tal vez estuvimos pagando un precio más caro por el alcohol en esa época, porque era imprescindible, no podíamos vivir sin ese elemento. ¿Sí? Ahora,
Otra forma de explicar esto es también, por ejemplo, no sé, yo tengo un tarro de dulce de leche, y digo, uy, qué bueno, miren, termino la clase y me como una cucharita de dulce de leche, qué rico. El dulce de leche es un poco empalagoso, pero una cucharadita te pinta bien, ¿no? Entonces digo, bueno, ahora me como otra. Ahora me como otra. Bueno, ya que estoy, me como una más. Ya cuando me comí 4, no, Tomás, no quiero comer otras. Entonces empieza a ser como que ya no, disfuncional, porque ya no me sirve, o sea, yo si me como 10 cucharadas de dulce de leche me muero, todas seguidas, ¿no? Entonces, sí, puede ser muy rico, puede ser un bien especial, porque no es algo que todos los días compras, qué sé yo, pero tampoco es que, bueno, porque tenés un tarro de dulce de leche te lo vas a comer entero en un rato, porque llega un momento en que te saturás, y ese mismo ejemplo lo podemos poner con el agua. O sea, tomás un vaso de agua, 2, 3, al vaso 15 ya no podés tomar más, ¿sí? Bueno, en eso son como algunos ejemplos para explicar la teoría de la productividad marginal. Entonces, como ellos hacen este parangón, ¿no? Si los bienes son escasos, tienen mayor valor, ¿y quién le da el valor a los bienes? Los sujetos, por eso es la teoría subjetiva, porque hay personas que dicen, no, sí, yo estoy en el desierto, este vaso de agua vale un montón, lo pago mucho. Yo estoy en una pandemia, el alcohol lo repago, ¿sí? En cambio, en otro lugar puede ser que el precio de ese mismo bien no tenga el mismo valor porque los sujetos no lo estén precisando tanto, ¿sí? Así que bueno, dicho todo esto, terminamos el recorrido por las escuelas. Ustedes van a ver todo esto. Voy a dejar de compartir pantalla, así nos vemos. Ustedes van a ver todo esto cuando estén resolviendo el práctico. Muchas cosas de lo que hablamos hoy las van a estar viendo en los textos que yo les di. Ahora, antes del fin de semana, yo les voy a dejar algunos videitos más para que vean de Canal Encuentro, que están muy buenos. Y bueno, ahí Carolina decía dos extremos. Desde mi punto de vista, quizás es necesario encontrar el punto medio también. Pasa mucho con la ropa, lo mismo con la comida. Claro, bueno, pero bueno, lo importante es saber que los clásicos y Marx hablan de la teoría objetiva del valor, y los neoclásicos hablan de la teoría subjetiva del valor. Y contrario a todo tipo de razonamiento que nosotros decimos, bueno, tanto los clásicos como Marx hablan de las personas que tienen en cuenta las clases sociales que están compuestas por sujetos, ellos hablan de la teoría objetiva del valor. ¿Sí? Encuentran distintos fundamentos, pero hablan de la teoría objetiva del valor. Y encuentran en el trabajo el fundamento, aunque, bueno, Marx dice, no, el trabajo no, es el trabajador explotado. Bueno, hay diferencias, pero es objetiva para ellos. Los neoclásicos dicen, no, es subjetiva porque el sujeto decide todo acá, como estamos hablando de bienes escasos, porque ellos se basan en esa posición, listo, es el sujeto el que va a definir si un bien es necesario o no, si un bien tiene un precio determinado o no, y listo. Así que bueno, y sí, ahí estamos coincidiendo que pasa con la ropa, con la comida, y pasa con todo, porque el problema, ¿cuál es el problema de el capitalismo hoy? Hablando de la riqueza, ¿no? ¿Cuál es el problema? Tenemos sistema capitalista y riqueza. ¿Cuál es el problema que se ve ahí? El consumismo. Exacto, ¿quién lo dijo? Luján, claro, ese es el problema, ¿no? Es la distribución de la riqueza. ¿Cómo se distribuye esta riqueza? ¿Por qué hay casas vacías y gente que no tiene casa? Ahí está, hay un problema en la equidad de la distribución de las cosas, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está el problema del capitalismo. Pero bueno, un poquito lo que vimos someramente hoy son todas las escuelas. Ustedes lo van a ver más en detalle cuando estén resolviendo el práctico. La semana próxima, tal vez al final de la clase, vamos a hablar de Marx la semana próxima, pero cuando terminemos, vamos a quedarnos con unos minutos para
debatir sobre el trabajo práctico, ¿sí? Había una cosita más que me había quedado pendiente, que yo les quería decir el otro día, de la clase anterior, que bueno, creo que más o menos cumplimos los objetivos, todo lo que queríamos hablar, pero en general nosotros ya esto no se toma en los exámenes ni nada, pero bueno, quería hacerle referencia a algo que van a ver en las fichas que ya les dejé el lunes, sobre el método de la economía política. Por ahí lo enunciamos un poquito, pero no lo detallamos. El método de la economía política, yo se los cuento más que nada por si alguien rinde libre o con algún otro profesor y a veces hacen esta pregunta. ¿Sí? Entonces, esto no armé ninguna filmina, pero se los cuento yo. El método de la economía política consta de 3 pasos. No tiene nada que ver con la clase de hoy, es más del otro día. ¿Sí? El primero es la abstracción. ¿Sí? La abstracción es como hacer un recorte de una realidad concreta de alguna cosa, y decir, bueno, lo que tengo es esto. ¿Sí? El segundo paso es la concretización progresiva. O sea, es ver esa abstracción y poner o sacar, en general sacar elementos de ese recorte que se hizo, de esa abstracción, para ver si se llega a un resultado empírico, ¿sí? Y el tercer paso es la verificación empírica, ¿sí? Ahí donde se confronta. El segundo, Sofía, es la concretización progresiva. 1, abstracción. 2, concretización progresiva. O sea, como que se van quitando, sumando elementos, en general quitando elementos de esa abstracción inicial para acercarnos a una realidad que queremos analizar, ¿no? A lo que estamos viendo hoy. El tercero es entonces la verificación empírica. O sea, se contrastan un paso, el 1, con el 2, y en el tercero se lleva a la realidad. Se hace una verificación empírica. Esos son los 3 pasos del método de la economía política. Yo no lo voy a tomar en el examen, pero quería que ustedes tuvieran así como, al menos enunciado, creo que lo pueden ver en la ficha de Lange. Algunos profes de la vieja camada a veces lo toman. Si alguien está libre o rinde libre, por ahí pueden llegar a preguntarle eso. No, era una pregunta que hacían siempre, por eso no quería salteármela. Bueno, dicho todo esto, ¿hay alguna duda? ¿Algún comentario? Yo tengo una duda acerca del trabajo. Lo subimos al Classroom, ¿no? Como respuesta a la publicación. Sí, porque lo que yo te decía, Jonathan, al principio de la charla de hoy, es eso, o sea, para que vos no te parezca como pendiente, como yo lo puse como una tarea con un vencimiento, si ustedes no lo... Ahí está. Si ustedes no lo responden, les va a quedar a ustedes, les va a aparecer como una alarmita ahí en el Classroom diciendo no entregaste la tarea. Entonces, para que aparezca como entregada, ustedes ponen lo que yo les indiqué hoy. Ponen quién lo entregó y los nombres de todos los integrantes del grupo. Con el numerito, ese que ustedes le dieron, yo me voy a tratar de... yo te estoy desactivando el audio para que no me meta ruido, pero si querés decir algo, abrítelo de vuelta, desmuteate, Jonathan. Sí, no, nada, muchas gracias. Lo haremos así. Perfecto. Bueno, no sé, ¿algún otro comentario o algo para decir? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Los textos que pasaste de la unidad 1, de Burkun, Españolo y Lange, ¿puede Sí. ser? Sí. ¿Esos textos los vamos a estar viendo para las clases próximas No, o no, es no, una lectura personal? No, es una lectura obligatoria más que personal. La tienen que leer todos y todas. Sí, obligatoria personal, digamos, que no. Sí, o sea, los textos que yo les di para el práctico son los de la clase de hoy. No se los voy a volver a poner en la clase de hoy, lo que voy a hacer es abrir un encuentro sincrónico, voy a subir esta clase para que ustedes la tengan ahí por si la quieren escuchar más adelante, o Okay. si alguien no la puede escuchar, bueno. Subimos esta clase y los textos, si quieren les escribo para que no se pierdan, pero voy a poner que ya están ahí con el práctico, si no, Sí, los de Comiso el y Mochón. Le voy a poner, si tengo yo alguna sugerencia, algún otro texto,
que en este caso creo que no, pero lo que sí, como les decía, voy a hacer eso. Los videitos y todo el material extra que tengo para las corrientes de pensamiento económico les voy a poner con este video. ¿Les parece bien? Así no abrimos tantas pestañas. Voy a poner esta clase y les escribo algo para que ustedes sepan más o menos si es obligatorio o no. Un material para que ustedes vean y bueno, se entretengan el fin de semana cuando no estén resolviendo el práctico, se pueden poner a ver estos videos que yo les voy a dejar. Están buenos, son entretenidos, no es muy aburrido. Y de paso, bueno, por ahí les sirve para entrar en onda con la lectura de estos textos. Los que yo ya les pasé antes quedaron en ese momento. Vayan leyendo todo lo que ya les dejé. No es tanto, pero si van llevando la lectura al día está bueno. Ahora, con esto del práctico también ustedes se van a encontrar obligados a leer, pero bueno, no vamos a estar dando trabajos prácticos toda la semana. Es muy cansador para ustedes y bueno, yo les decía el lunes que lo que sí les voy a dar, si les parece bien, en general a mis estudiantes siempre les gustó que les armen como guía de preguntas. Guías de preguntas que son por unidad, pero algunas pueden ser por alguna ficha en particular o en general por toda la unidad. Entonces cuando terminemos la unidad 1, ahí voy a abrir una pestañita donde haya un guía de preguntas de la unidad 1 y a medida que vayamos terminando cada una de las unidades, les voy a ir dejando guía de preguntas que esas no van a tener que entregármelas a mí, no van a hacer trabajos prácticos. Por eso creamos una pestaña de trabajos prácticos, otra pestaña diferente vamos a crear de guías. Las guías son para ustedes, el que quiere las hace, el que no quiere no las hace, el que quiere las mira y dice, bueno, estas son las preguntas y las deja ahí, pero la sugerencia mía es que las vean a las preguntas, las analicen y las respondan, porque una vez que ustedes puedan responder esas preguntas, van a estar preparados para rendir la materia. Entonces, es lo mismo que repasar estas clases o que estar acá en estas reuniones. Ustedes están en estas reuniones, charlamos un montón de cosas. Obviamente yo no les estoy diciendo textualmente lo que dice el libro, porque se los estoy contando yo leí el libro, les cuento lo que dice, ustedes después tienen que ir al libro y ver lo que dice y bueno, hacer su propia interpretación entre lo que ustedes van escuchando en estas reuniones, lo que ven en los materiales que les damos y en estos materiales alternativos que también les vamos a poner a disposición, que está interesante por eso, porque también son otras voces, es algo audiovisual, qué sé yo, incorporamos otras cosas. Claro, acá Vicky dice, le servirían como guías de estudio. Sí, un poco la sugerencia, porque es muy útil, es que las puedan resolver. A lo mejor usted ni siquiera se tiene que poner a escribir las respuestas, porque leen las preguntas y dicen, esta respuesta la sé, esta la leí, estaba en tal texto, pero bueno, es justamente como para ubicarse. ¿Qué respuesta está en cada texto? Más que nada por lo que yo les planteaba hoy, ¿no? Porque, o sea, si yo les digo teoría del valor, ustedes me van a decir, pero ¿qué me estás preguntando? Es abstracto, porque vos me dijiste que los clásicos y Marx hablan de la teoría del valor. Entonces, ¿ustedes qué me van a responder? Y van a decir, según Marx, la teoría del valor, tal cosa. Según los clásicos, la teoría del valor, me estoy refiriendo a la teoría objetiva del valor. Vamos a estar hablando de los clásicos de Marx. Si yo no les aclaro, ustedes me pueden hablar de los dos o de uno u otro. ¿Sí? Si yo digo teoría subjetiva del valor, bueno, es más fácil, neoclásico. ¿Sí? Bueno, eso. Bueno, nos quedan 2 o 3 minutitos, si hay alguna pregunta más, les escucho. Y si no, bueno, nos vemos. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, perdón, ¿las clases las subís al Classroom o al aula de todo el campus? No. Las clases están subidas al Classroom, ya están subidas a las clases de Gambina, en dos partes de la clase inaugural, y está subida la primera clase que compartimos el lunes. Esta va a subir mañana, porque yo ahora cuando corto se pone a grabar y tarda un poquito.